Vamos a leer un poco una porción de la palabra de Dios. Vamos a hablar bajo el tema Jesús, pan de vida. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Versículo 49, lo vamos a enfocar hasta el versículo 59 para poder entrar, ¿verdad?, a lo que es el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice el tema Jesús, pan de vida. Jesús es el pan de vida para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios. Y hay algo tan impresionante, ¿verdad?, en la lectura que acabamos de mencionar en este momento en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 49, un pequeño resumen acerca de lo que Jesús está hablando en esta porción de la palabra de Dios. Dice el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús hace referencia, ¿verdad?, a lo que le había sucedido al pueblo de Israel en aquella ocasión en el desierto, cuando le pedían alimento a Moisés, cuando le decían: di a Dios que nos dé alimento, ¿verdad?, que tenemos hambre y no queremos morir de hambre. Ellos pidieron alimento físico para sus vidas, y así como Dios iba trabajando con ellos, haciendo maravillas con ellos, así como salía agua de la roca, así como el mar se dividía en dos, así como Dios cuidaba de su salud, cuidaba de sus vestidos, así como Dios iba haciendo grandes cosas con ellos, no obstante, ¿verdad?, en ese momento de igual forma lo hizo. Dice la palabra de Dios que ellos pidieron alimento y Dios hizo descender maná del cielo. Y este maná era un pan, un alimento especial para el pueblo, ¿verdad?, el cual Dios había, en su infinito amor y en su infinita misericordia, había dado al pueblo de Israel. Y en esta ocasión Jesús menciona ese maná o ese pan que Dios le dio a su pueblo en el desierto, ese alimento que Dios le dio al pueblo de Israel, a su pueblo prometido en el desierto. Y de gran bendición, ¿verdad?, cuando nosotros leemos el trayecto del pueblo de Israel por el desierto, cuando iban de Egipto hacia Canaán, aquella tierra prometida, de gran bendición, porque si encerramos la historia completa, diríamos que es el trayecto de nuestras vidas en esta tierra, con rumbo, con dirección a la vida eterna, con dirección a la nueva Jerusalén, con dirección a encontrarnos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En ningún momento de nuestra vida, en nuestro trayecto caminando, ¿verdad?, en el Evangelio, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo o nuestro Dios nos va a cubrir con sus alas, nos va a guiar. Dice la palabra de Dios que Él va a cuidar de cada uno de nosotros, y el pueblo de Israel estaba siendo cuidado por Dios en este trayecto que Él llevaba.
En el trayecto que tú y yo llevemos en el Evangelio, caminando y buscando alcanzar esa vida eterna, esa corona que tiene preparada a Dios para cada uno de nosotros, en ese trayecto, créeme que Dios está teniendo un gran cuidado contigo y un gran cuidado conmigo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo mencionaban muy abiertamente: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Entonces, la palabra de Dios hace tantas promesas a cada uno de nosotros como hijos de Dios, las cuales nos hacen mantenernos confiados, vivir confiados, ¿verdad? Y vivir más cerca de Dios. Pase lo que pase en nuestras vidas, nuestro último aliento, nuestro primer, ¿verdad?, suspiro, o diríamos nuestro primer clamor es: Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, protégeme, Dios mío, ten misericordia de mí, Dios mío, guárdame. Porque nosotros ya tenemos una vida dedicada a Él, porque sabemos que Él siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Ya sea enfermedad, ya sea dificultad, nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar de caer. Dios no nos va a dejar solos. Él no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque nosotros somos ovejas de Él, somos parte de su pueblo. En esta ocasión, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando vino a esta tierra, traía el único y grande propósito de salvarlo a usted y de salvarme a mí, de traernos, de darnos aquella vida eterna, aquella vida anhelada por muchos y despreciada también por varios. Pero usted y yo en esta noche, cada uno de nosotros, los que ya hemos entendido y comprendemos de lo que vamos a hablar, Jesús, el pan de vida, usted y yo sabemos y comprendemos que el sacrificio de Jesucristo valió la pena. Fue el precio que Él pagó por darnos a nosotros vida eterna, por darnos a nosotros, ¿verdad?, una nueva vida en Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, como leíamos en el versículo 49, que Jesús le recordaba a estos varones, ¿verdad?, a los judíos, les recordaba lo que había sucedido con Moisés en el tiempo del desierto, en el tiempo de buscar la tierra prometida. Y les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les dice en el versículo 50: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Una enseñanza muy grande que Jesús quería dar a la humanidad, una enseñanza muy grande que Él quiere darnos esta noche a cada uno de nosotros. Amén. Es que Él es ese pan que descendió del cielo, que Jesús mismo es ese pan que descendió del cielo para darnos a nosotros vida, cuando estábamos completamente condenados a una muerte eterna. Entonces, Jesús en muchas ocasiones hizo muchas comparaciones con objetos, ¿verdad? O muchas comparaciones las cuales son prácticas y fáciles de entender, son prácticas y fáciles de comprender. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Entonces, Él hacía muchas comparaciones las cuales eran prácticas y muy fáciles de entender. De que si yo te digo: mira, ya entraste por la puerta para ir a la vida eterna, entonces tú mismo sabes que eso significa si ya recibiste a Jesucristo en tu corazón, si ya eres parte del reino de los cielos. Pero en este momento en el que Jesús habla a los judíos, ¿verdad?, acerca del pan de vida, del pan que desciende del cielo, acerca del pan que da vida eterna, y hace una referencia, ¿verdad?, con el maná que comieron los antepasados del pueblo judío, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y les dice: ellos comieron del maná en el desierto, pero murieron. Entonces viene Él y se presenta delante de algunos judíos, ¿verdad? Y les dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. En el versículo 50 nos dice así. Entonces, desde ahí empieza como para algunos
a ponerse extraño, a ponerse raro. ¿Cómo así de que el pan que descendió del cielo? ¿Y por qué el pan que descendió del cielo? ¿O por qué él mismo se compara o se asemeja o se quiere asemejar al maná que comieron nuestros padres en el desierto? Ahí es donde empieza, ¿verdad?, las preguntas, tal vez sin respuesta para los judíos, porque tal vez no entendían, no comprendían el mensaje que Jesús quería darles a ellos. Dice el versículo 51, ya para entrar en lleno a lo que muchas veces nosotros no hemos comprendido, nosotros no hemos entendido. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesucristo se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, vino a esta tierra a una sola cosa, a entregar su vida por nuestros pecados. Y él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y le da la referencia a cada uno de los judíos y nos da a nosotros la referencia de que ese pan que da vida eterna descendió del cielo para darnos a usted y a mí vida eterna juntamente con él. Dice, sigue diciendo en el versículo 51, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y dice también, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el Señor Jesucristo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahí empieza, ¿verdad?, la controversia, diríamos en este caso, de los judíos, los cuales no comprendían las palabras que Jesús estaba mencionándoles a ellos, las cuales ellos no entendían el por qué se expresaba él de esta forma, por qué el pan vivo del cielo. Y dice, si alguno comiere de este pan, del por qué Jesús dijo, hay que comer de él, hay que comerlo a él, hay que prácticamente comer carne, ¿verdad? Eso es lo que ellos habían comprendido, lo que los judíos habían comprendido en ese momento, porque Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él se lo dice literalmente a ellos, yo soy el pan. En ese instante, en ese momento se asemeja al pan, pero no cualquier pan, sino que dice el pan vivo que descendió del cielo. Y sigue diciendo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ese pan, Jesucristo traía promesa, la cual es vivir para siempre. Pero sigue diciendo el versículo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El versículo 51 tal vez era muy confuso para los judíos en aquellos tiempos. Tal vez para nosotros es muy confuso en estos tiempos. Tal vez para muchas personas alrededor del mundo es muy confuso para en estos tiempos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Pero ¿cómo? ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿O en qué instante fue que el Señor Jesús dijo estas palabras? ¿A qué se refería el Señor Jesús a estas palabras cuando dijo, yo les daré mi carne? Tienen que comer de este pan para vivir eternamente. Tienen que, ¿verdad?, degustar de este pan para vivir eternamente. Y él mismo se declara como ese pan vivo bajado del cielo. Hasta ese instante los judíos no entendían, no comprendían a lo que Jesús se refería. Dice el versículo 51, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, él les dice literalmente y claramente que el pan que él dará es su propia carne, la cual daré por la vida del mundo. En el versículo 52 nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con el problema que se encuentran los judíos, o en el problema o en el cuestionamiento que se encuentran los judíos en ese instante, porque dice en el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Él mismo lo declaró, ¿verdad? Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Entran ellos a una confusión de el no saber
qué hacer, el no saber de qué manera digerir esto, o de qué manera entender, de qué manera comprender esto. Tal vez ellos entran al momento en el que no saben ¿a qué Jesús se está refiriendo? ¿De qué Jesús está hablando? Dice el versículo 52, que los judíos contendían entre sí y se preguntaban entre ellos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede Jesús darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este hombre decir que el pan que Él nos dará es su carne? Tal vez usted y yo en una ocasión o en un momento entramos a esta confusión de pensar que si no comemos, ¿verdad?, de esa carne que menciona la palabra de Dios, no tenemos vida eterna. Que tal vez nosotros decimos, si yo no como de lo que Jesús dijo en estos versículos, yo no tengo vida eterna, yo no soy salvo, yo no voy a alcanzar la salvación. Y tal vez hemos entrado a la misma confusión a la que entraban los judíos. Tal vez hemos entrado al mismo instante, ¿verdad?, donde los judíos entraban y decían, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos se cuestionaban y se preguntaban entre sí. Dice la palabra de Dios que contendían entre sí, entre ellos mismos. Había entre ellos como una confusión, un enredo de cómo Jesús hará esto. ¿Cómo es que este hombre nos va a mostrar o nos va a dar a comer su carne? Ellos todavía no comprendían el verdadero mensaje que Jesús traía para cada uno de nosotros. Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer mi carne, su cuerpo? Dice la palabra de Dios que Él vino y, como mencionábamos al principio, se despojó de sí mismo. Dice la palabra de Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2 los menciona estas palabras, se hizo como nosotros, de carne, y dice que vino y se entregó en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Entonces, en el versículo 53 Jesús les dijo, de cierto os digo, para volver a enredarles más, para volver, ¿verdad?, a ponerles un poquito más a ellos en qué pensar. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna con vosotros. Jesús les menciona estas palabras. Recordemos que en muchas ocasiones la palabra de Dios menciona, ¿verdad?, que Jesús sabía los pensamientos de los demás, sabía lo que murmuraban. Él sabía lo que los demás decían, tal vez en voz baja. Él lo entendía y lo comprendía, lo deducía, como diríamos en estos tiempos. Entonces dice que en el versículo 53 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Todavía el Señor Jesús no les había dado a entender a qué se refería, de qué estaba hablando. Todavía el Señor Jesús no había dado el mensaje claro, como tal vez usted y yo no lo habíamos entendido. Todavía Él no había explicado el por qué Él se sentía o el por qué Él se comparaba y se asemejaba a lo que era el maná que los padres o los antepasados de los judíos habían comido. Pero entra, ¿verdad?, en un momento en el cual el Señor Jesús le dice a ellos, literalmente les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice el 54 y continúa el Señor hablando, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una enseñanza tan profunda que Jesús quería darnos a cada uno de nosotros, en la cual se encierra, ¿verdad?, en todo el texto, se encierra en toda la enseñanza, en todo lo que leemos, se encierra una palabra muy importante, la cual es fe. La fe, dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Literalmente dice la palabra de Dios que
Jesús les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo lo dice literalmente y lo dice abiertamente. En ocasiones, para nuestras vidas, lo único que nos hace falta es poder tener el discernimiento del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que las palabras que leemos en este libro verdaderamente las comprendamos y hagan un impacto en nuestras vidas. El Señor Jesucristo se encontraba en medio de algunos judíos, los cuales estaban contendiendo entre ellos: ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Él nos va a dar su sangre? ¿Cómo Él nos va a dar su carne? ¿Cómo vamos a comer esto? Entonces, cada uno de nosotros hacemos, ¿verdad?, un análisis de lo que leemos. Cada uno de nosotros hacemos, ¿verdad?, aquel análisis tan grande de lo que leemos, pero todos los textos, todos los versículos que nosotros leemos siempre traen una respuesta antes de lo que nosotros tal vez pensamos que es. La palabra de Dios es tan clara, ¿verdad?, que nos habla a cada uno de nosotros y nos da a entender que el único que puede darnos vida eterna se llama Jesucristo, y eso lo acabamos de leer ahorita. Él dijo: yo soy el pan bajado del cielo. Entonces, el único que nos da vida eterna a nosotros se llama Jesús. El único que vino y se entregó por nuestros pecados se llama Jesucristo. Recuerde que el tema de esta noche es Jesús, pan de vida. ¿Por qué? Porque Él fue el que descendió del cielo y se entregó por cada uno de nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna juntamente con Él. En el versículo 54 dice la palabra de Dios que Jesús le recalca: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todavía hasta estas instancias, hasta este momento, Jesús no ha explicado, Jesús no ha hablado, diríamos literalmente, a qué Él se refería. Y muchos se confundían, muchos hasta estos tiempos se confunden en el qué dirá la palabra de Dios. Muchos no entienden, no comprenden, ¿verdad? Y tal vez la persona que los está guiando, tal vez la persona que los está instruyendo en la palabra de Dios no tiene el suficiente conocimiento espiritual para poder guiarnos a ese pan de vida eterna, para poder, ¿verdad?, decirle, como le dijo el Señor Jesús a aquella mujer samaritana, una historia tan hermosa y tan bella en nuestras vidas, que está aquí en la palabra de Dios y está aquí muy cerca. En el Evangelio de Juan también la vamos a encontrar en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios que había una mujer que iba a buscar agua a un pozo, ¿verdad? Había una mujer que iba a buscar agua a un pozo y el Señor Jesucristo le pide agua. Y en medio de esa conversación dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le da a entender que Él es el agua de la vida eterna, que Él es el agua que puede salvarla, que Él es el agua que ha venido para saciar nuestra sed. Entonces, en esta ocasión Jesús es el pan bajado del cielo, el cual viene hacia nuestras vidas para saciar nuestras vidas, para quitarnos el temor, el miedo, para quitarnos, ¿verdad?, aquella incógnita de qué va a pasar con mi vida cuando Cristo venga, qué va a pasar con mi vida cuando, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo descienda por su iglesia. ¿Qué va a pasar con mi vida en aquel momento cuando el Señor, ¿verdad?, tenga que poner sus ovejas a la derecha y sus cabritos a la izquierda? Entonces, para que cada uno de nosotros podamos tener, ¿verdad?, aquella certeza y aquella seguridad de que Dios nos ha dado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es que ese pan, Jesucristo vino a entregarse por cada uno de nosotros. Tal vez hasta estas instancias, hasta este momento, no hemos comprendido lo que hemos leído en los versículos, ¿verdad?, 49 hasta el 53 de Juan capítulo 6, pero la palabra de Dios nos habla bien claro, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir discerniendo lo que la Biblia quiere enseñarnos a nosotros en esta noche. Poco a poco vamos a ir entendiendo lo que la Biblia quiere enseñarnos a cada uno de nosotros en esta noche. Hasta este momento dice el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras del Señor Jesucristo. Dice en el 55, dice la palabra de Dios:
Algo tan maravilloso, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, dice el 56, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Recordemos la pregunta que hicieron los judíos en el versículo 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús sigue hablando literalmente de carne y de sangre. Él sigue hablando literalmente, ¿verdad?, de su carne, de su sangre. Sigue hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre en los siguientes versículos. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, es tan maravillosa a cada uno de nosotros que incluso el Espíritu Santo nos guía a poder entender y comprender cómo es que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. En el 57 dice la palabra de Dios: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Pareciera que literalmente nosotros tenemos que comer algo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en el versículo 54, el que come mi carne. Parece que usted y yo literalmente deberíamos comer algo para alcanzar la vida eterna. Hasta ese instante pareciera que literalmente debemos, ¿verdad?, tomar algún tipo de alimento especial para poder alcanzar la vida eterna. Dice el 57 que como el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, dice, el que come mi carne, él también vivirá por mí. Y sigue hablando el Señor Jesús de literalmente, ¿verdad?, el que come mi carne. Y le está escrito en la palabra de Dios: el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿verdad?, vivirá eternamente. ¿Y quién, verdad, despreciaría la vida eterna? Yo creo que en nuestro peor momento de nuestra vida, lo único que nosotros pensamos es a dónde va a ir nuestra alma cuando ya muramos. ¿A dónde va a ir nuestra alma cuando ya nos toque partir de esta tierra? ¿Dónde va a estar nuestra alma cuando nosotros ya nos toque, ¿verdad?, irnos de este mundo? Recuerde que la misma palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, a eso fue lo que Jesús vino, ¿verdad?, como pan, como aquel maná del cielo, a darnos vida eterna juntamente con Él. En el versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y el 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, nos estaremos preguntando: ¿cómo es que yo voy a comer ese pan? ¿Cómo es que yo voy a alcanzar, verdad, a entender o a comprender cuando Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre? ¿Cómo voy a comprender lo que Jesús quiere enseñarme a mí, lo que Jesús quiere darme a entender a mí, lo que Jesús quiere, verdad, dar a entender a mi conocimiento o a mis pensamientos para poder acercarme más a Él? Dice el versículo 47, amén, lo leo así rápidamente, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso hablábamos de un punto muy importante, ¿verdad?, lo cual es la fe. Que para nosotros poder alcanzar la vida eterna necesitamos tener fe. El que cree, dice la palabra, es que para el que cree todo le es posible. Para poder nosotros entender y comprender cómo es que Dios puede salvar nuestras vidas, cómo Dios puede salvar nuestras almas, necesitamos tener fe, y tenemos que tener una fe muy abundante. En primer lugar, para creer que Jesús es ese pan bajado del cielo, para creer que Jesús es el que nos puede dar vida eterna, para creer que Jesucristo murió y al tercer día resucitó, para nosotros poder creer sin haber visto lo que sucedió en esta tierra, que tal vez nosotros nada más lo leemos en las escrituras, pero tenemos fe de que lo que está escrito aquí es verdad, es verídico y que sí sucedió, que si nosotros creemos que Jesús sí murió y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí
tiene vida eterna. El que cree en Jesús, el que descendió del cielo como pan, como aquel maná, pero como aquel maná que no perece, que no deja que nuestra vida perezca. El que cree en él, dice la palabra de Dios, que ya alcanzó vida eterna. En el versículo, para dar el punto que tal vez los judíos no entendieron, ¿verdad? En el versículo 52, ese lo vamos a encontrar en el versículo 51. La respuesta completa a todo lo que Jesús quiso enseñar está en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y dice el párrafo el cual abre a nosotros nuestro conocimiento, el cual abre a nosotros, ¿verdad?, la puerta, la entrada a esa vida eterna, es este: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo vuelvo a leer una vez más. El pan que yo daré, en el versículo 51, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el pan que nos da a nosotros vida eterna. ¿Cómo? Así como dice la Biblia, literalmente comiendo carne y bebiendo sangre. Claro que no. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, como nos dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Juan 3:16 nos dice, ¿verdad?, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El momento en el que Jesús entregó su carne y su sangre a cada uno de nosotros fue ese momento en el cual se entregó en la cruz, en el cual a él lo latigaron, en el cual a él lo crucificaron, en el cual él murió. Él tuvo que morir para que nosotros viviéramos y tuviéramos vida eterna. Ahí fue donde ese pan se nos entregó a nosotros, se le entregó a la humanidad. Ahí es donde los judíos no comprendieron por qué debemos comer literalmente carne. ¿Cómo este hombre puede darnos a nosotros su carne? Ellos nunca o no comprendieron, ¿verdad?, en ese momento, de que lo que Jesús hablaba, de lo que Jesús enseñaba, era que Él venía con un solo propósito: morir en aquella cruz por nuestros pecados, entregar su vida por nuestros pecados. Que ese pan o esa carne que Él mencionaba era su propia vida, la cual iba a estar siendo latigada, traspasado con una lanza, crucificado para poder darnos vida eterna a cada uno de nosotros. La palabra de Dios lo declara muy específico en Juan 3:16. Dice la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú y yo creemos que Jesús es ese pan que descendió del cielo, no literalmente, no que físicamente tengas que ver algo, no que físicamente tengan que engañarte y decirte, ¿sabes qué? Mira, come esto porque esto es lo que Jesús dijo. Literalmente en la palabra de Dios, los judíos, dice la Biblia, que no comprendían, no entendían de lo que a lo que Jesús se refería. Y Jesús estaba hablando de cuando Él se entregara en la cruz por nuestros pecados. Jesús estaba hablando que Él mismo iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él estaba hablando en ese momento de que se iba a entregar por cada uno de nosotros, porque el propósito que Jesús traía era quitarnos la condenación de nuestras vidas. Tú y yo estábamos completamente fuera de tal vez del plan de salvación, sino fuera de alcanzar la vida eterna. Pero Jesucristo vino y nos compró a precio de sangre. Cuando Él habló de ser el pan vivo que descendió del cielo, Él hablaba que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Él hablaba que tenía que morir, porque ese era el propósito por el cual había descendido a esta tierra, a este mundo. Ese era el propósito por el cual Él se había acercado a este mundo, para darnos a nosotros vida eterna, para poder, ¿verdad?, quitar, dice la palabra de Dios, el acta de los decretos de pecado sobre nuestra vida. Y dice que la clavó allá en aquella cruz para que tú y yo fuéramos libres, para poder alcanzar
alcanzar la salvación, para que tú y yo fuéramos libres para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo? Ahora dirás, ¿cómo yo voy a comer y beber la sangre del Señor Jesucristo? Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el que sin ver cree. Si tú y yo no vimos literalmente la muerte de Jesús, cómo Él resucitó, cómo Él descendió o ascendió al cielo, si tú y yo no lo vimos, sino que lo creemos por fe, lo creemos porque muchos dieron testimonio de esta palabra, de que Él murió y resucitó para darnos vida eterna. Si nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice la misma Biblia que tenemos vida eterna. Si tú crees en el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, tienes vida eterna juntamente con Él. ¿Por qué? Porque ese pan que descendió del cielo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos vida eterna juntamente con Él. Y eso es algo tan maravilloso que tal vez no lo hemos comprendido, o tal vez tú no lo habías comprendido hasta este momento, pero gracias a Dios y gloria a Dios que tú y yo hemos puesto a bien, ¿verdad? Tal vez apartar unos minutos, unos segundos para poder comprender cuando la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros, para poder entender el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, para poder comprender el plan perfecto de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que los judíos se preguntaban, ¿cómo puede darnos su carne? ¿Cómo puede darnos a beber su sangre? Porque Jesucristo lo mencionó, Él lo dijo, literalmente dijo. Y ellos no comprendían que Jesús a lo que venía era a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos una vida nueva juntamente con Él. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a morir. Porque usted y yo necesitábamos de un Salvador, y ese Salvador se llama nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra de Dios, el cual está sentado a la diestra del Padre, el cual es nuestro abogado, el cual está pendiente de cada uno de nosotros, el cual entregó su vida para darnos a nosotros vida eterna, el cual está pendiente de cada uno de nosotros, el cual entregó su vida para darnos a nosotros vida eterna incierta. Hoy estamos, mañana probablemente no estemos en esta tierra, pero poderoso es Dios y grande es su misericordia, que Él nos habla a tiempo y también nos habla, dice su palabra, fuera de tiempo. Y ahorita estamos en tierra, pero poderoso es Dios y grande es su misericordia, que Él nos habla a tiempo y también nos habla, dice su palabra, fuera de tiempo. Y ahorita estamos, y Padre que habitas en gloria, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús, por este momento tan especial que nos has dado, por esta oportunidad tan especial que nos has dado de poder, Señor Jesús, compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, por haber descendido, Padre, a este mundo, a esta tierra, a entregar tu vida por cada uno de nosotros, a darnos vida eterna juntamente, Señor, contigo mismo, Señor Jesús. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hermosa y bella noche.